Ok, pobre miseria. El tema de reconocer podemos cuando estamos sin reconocer que Dios existe. So, la parte una es, podemos reconocer sin Dios, y dos, la más, creo, complejo o más sencillo es con Dios a reconocer diariamente que somos, y duele a veces a reconocer. No es fácil, mas con Dios Él nos ayuda. Así es, Andy, no es fácil reconocer. De hecho, es imposible sin Dios. Y pues hay dos perspectivas sobre este tema. La primera, el reconocimiento entre seres humanos. Y la segunda, que es la más importante, el reconocimiento ante Dios. Entonces surge la pregunta, ¿qué es lo que hay que reconocer delante de Dios? Porque esa es la perspectiva importante, definitivamente. Todo comienza cuando reconocemos ante Dios ciertas cosas, que es de las que vamos a hablar. Básicamente son dos cosas que hay que reconocer, pero vamos a profundizar estas dos cosas. Lo primero es reconocer la miseria, nuestra miseria, y todo lo que abarca: ignorancia, pequeñez, sufrimiento, dolor, mortandad. ¿Por qué? Porque somos mortales, estamos en un cuerpo de muerte. Y la segunda parte, o lo segundo que hay que reconocer, es la maldad, es decir, el pecado. Y eso nos conlleva a reconocer la culpa. Ambos reconocimientos, es decir, reconocer que somos polvo y miseria y reconocer que somos malos por el pecado que mora dentro de nosotros, son obra de Dios, son obra del Espíritu Santo. Nadie puede reconocer, aceptar, que es propiamente ya el inicio del arrepentimiento, el comienzo del arrepentimiento, de la conversión de un alma, si no es por intervención del Espíritu Santo. Nadie puede, porque no nada más es, sí, soy un miserable, es todo lo que esto conlleva, todo lo que abarca esta miseria. Y luego lo segundo, que bueno, es un milagro que alguien pueda reconocer su maldad. Y hablando de la maldad, pues tenemos que ponerle el nombre bíblico, es pecado. Y pues decir, la maldad está dentro de nosotros. Entonces, a partir de que hay ese reconocimiento, viene la justificación por fe. O sea, el alma que reconoce esto por influencia divina, o sea, por redargüimiento del Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo, recibe la mente de Cristo. Y a partir de ese momento comienza la vida en santificación, en disciplina para esa alma, caminando ya con el Señor, viviendo las obras de Dios, no en nuestras obras, viviendo en juicio, que este tema del juicio que siempre hablamos, básicamente es vivir en ese reconocimiento diario. En otras palabras, quien vive en juicio vive en reconocimiento diario, no solamente de este cuerpo de miseria, sino de la maldad, pero, ojo, sometiendo ya por la gracia todas las expresiones del pecado que mora dentro de nosotros. Incredulidad, victimismo, soberbia, orgullo, envidia, pereza, mentiras, chismes, fornicación, codicia, amargura, miedos. La persona que está con Dios, caminando con Yeshua, vive en ese reconocimiento diario. Eso es vivir en juicio, básicamente. Pero esto sin Dios es imposible. Imposible. Él es quien nos descorre el velo y nos hace ver las cosas. Y bueno, pues mientras no vayamos a Dios, no vamos a poder reconocer nada. Y también recibir cuando Él llega a nosotros. Sí, o sea, lo que deben de saber las personas que escuchan esto es que reconocer es libertad. Ahí comienza la libertad, en aceptar todo esto que decimos, que somos culpables por causa de la ley de Dios, pero ahora por el sacrificio de Yeshua estamos libres de toda culpa y de toda condenación. Entonces, la primera libertad es la de culpas y por extensión la de condenación y maldición por causa de la ley. Enseguida viene la libertad de sobre el pecado, pero una libertad condicionada a vivir en juicio, si no, no. O sea, si no vivo en juicio, no hay libertad del pecado. El pecado se sigue enseñoreando de mí. Si sigo viviendo por ley, el pecado se enseñorea de mí. Si vivo por gracia, pero en la verdadera gracia,
entonces hay libertades sobre el pecado. Es decir, el pecado, todas las expresiones del pecado, no se van a poder enseñorear de mí porque estamos viviendo un juicio, en ese reconocimiento diario de simplemente la verdad, a fin de cuentas. No somos miserables, sí. No somos malvados, sí. No somos codiciosos, sí. No somos engañadores los humanos, envidiosos, traicioneros, sí. Entonces, cuesta trabajo aceptar porque nacimos y crecimos engañados, cultivando un nombre, el nombre nuestro, la personalidad, bla, bla, bla. Entonces, pues cuando todo esto se cae, cuando toda esta torre de Babel se cae, pues ya no queda más que reconocer. Esa es la forma en como Dios llega. Ese es el milagro más grande, no que te saques la lotería, sino que puedas reconocer que somos polvo y miseria y que hay maldad dentro de nosotros y que esa maldad no la podemos vencer nosotros por ningún medio humano o angelical. Solo Dios puede hacer eso. Mientras no vean eso, no hay negocio, no hay negocio. O sea, no hay libertad, siguen las almas en Egipto, esclavizadas al faraón verdadero. ¿Por qué? Porque no reconocen a Jesucristo, Yeshua, como Dios hecho carne. Este es Dios manifestado en carne. Y para los que digan que no es posible, Dios no es hombre para que mienta, y en otros lugares, pues entonces que nos expliquen Génesis 3:15, que nos expliquen el Salmo 8, quién es ese que fue hecho un poco menor que los ángeles, que nos expliquen Isaías 7, Isaías 9. Ese es otro tema. Dios se ha manifestado en carne porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, del amor de Dios, pero los indoctos, que se creen muy sabios, pues tuercen las escrituras para su conveniencia, y esto es lo que es el cristianismo SASB. La religión, dicho sea de paso, más peligrosa de todas las religiones del planeta. ¿Por qué? Porque el cristianismo habla mal de Jesucristo, no habla la verdad como el Señor la habló. Por eso la hace la religión más peligrosa. El Islam, el judaísmo, el hinduismo, esos ni hablan de Jesús. No llevan a Dios, evidentemente lo hemos dicho, todas las religiones son de hechura satánica, pero la más peligrosa es el cristianismo. Sin embargo, ahí hay millones de almas atrapadas potencialmente para ser liberados, pero tendrían que salir del culto en el que están a los superiores, en este caso los eclesiásticos, y salir del nicolaísmo y del balaamismo y del jezabalismo y ir directamente como volvió el hijo pródigo. Sabemos que es una parábola, pero usando la parábola, en el tiempo del hijo pródigo había muchas religiones en la tierra, siempre han habido muchas religiones. El hijo pródigo no fue a una religión, volvió a la casa del padre. Entonces es muy sencillo. Reconociendo, ¿qué reconoció? Soy un pecador, he pecado contra ti, Padre. De hecho se humilló, dijo, ya no merezco nada. Y es verdad, no merecemos nada. Pero Dios nos quiere dar todo es todo. Mira, me llega algo, otra vez que platicamos antes, que la diferencia aquí de Cristo, Yeshua, así es que Dios llega al hombre, como llegó, tomó un cuerpo y llegó a nosotros. Y en el mundo de la gracia funciona muy bien, Dios llegó a nosotros y nos da un regalo. Mas el hijo pródigo reconoció primero para poder recibir esta llegada que estaba esperando, porque cuando llegó él, el padre fue corriendo. Sí, recibió, tenía reconocimiento, arrepentimiento, reconocimiento, y el padre vi su hijo y sin preguntar se fue a correr a su hijo y llegar a él, llegó a él, mas reconocimiento era necesario primero para que él pudiera regresar y el padre iría a llegar a él. Así es, Rani. De hecho, antes de levantarse del lugar en el que estaba y de emprender el camino de regreso, ya había reconocido. Dice la Escritura que volviendo en sí, reconoció primero antes, ¿qué hago aquí? Entonces ya cuando reconoció, ya emprendió el camino de regreso. Y era Yeshua es quien le dio ese reconocimiento. Entonces pues, reconoce con nosotros lo que somos. ¿Qué hay que reconocer?
que no somos justos, que no somos buenos, que no somos santos, que no merecemos, como muchos creen y yo también creía, y hay que reconocer que somos todo eso que hablamos por el pecado, no solamente polvo y miseria. No te hagas, ¿a poco no eres codicioso, no eres mentiroso, no eres fornicario? Claro que lo somos todos, envidiosos, traicioneros, desleales, infieles. ¿No lo eres? ¿No eres glotón como yo? Reconoce para que seas investido del poder suficiente para que todos estos demonios, que son demonios, no te arrastren más, no te sigan esclavizando, aprisionando. Yeshua te está esperando, guárdate tus diezmos porque no recibe diezmos Dios. Te recibe a ti, arrepentido. No le lleves diezmos a Yeshua. No trates de hacer ningún sacrificio para Dios. Él lo hizo por nosotros. Por miseria.